elementos que encontramos en un cuento que pertenece al género narrativo. Como elementos básicos de la narración tenemos un narrador que puede contar la historia siendo testigo, y en este caso va a contar lo que ve o lo que le contaron, y narra en tercera persona. Un narrador protagonista que participa de los hechos y que se incluye en la historia, y en este caso el narrador va a ser en primera persona. También tenemos un narrador omnisciente, que es aquel que sabe todo lo que pasa en la historia, incluso lo que sienten y piensan los personajes. Y en este caso va a narrar en tercera persona. En cuanto al espacio, es el entorno físico en donde se desarrollan los hechos narrados en el cuento, en la historia. Puede ser una casa, parque, una plaza, cualquier lugar. El tiempo es aquel en donde transcurre el hecho narrado. También puede estar definido en la historia o puede no estarlo, pero de todas maneras podemos llegar a inferir de qué se trata. Ya lo vamos a ver en el cuento Continuidad de los Parques. En cuanto a los personajes, tenemos los personajes protagonistas, que es el personaje principal de la historia, y en él se produce una evolución a causa de los hechos ocurridos. Es habitual que se encuentre en oposición a un personaje antagonista. El antagonista entonces es aquel personaje que actúa en contra del héroe principal, ¿sí? O del personaje principal o protagonista. Trata de impedir que éste desarrolle su cometido. Y también tenemos personajes secundarios, que son aquellos que se relacionan con los protagonistas, pero son personajes planos, es decir, personajes que no evolucionan en la historia. Bien, yo les había dado para leer el cuento Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, y también les pedí que buscaran su biografía. A grandes rasgos vamos a decir que Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bélgica, y que falleció el 12 de febrero de 1984 en París, Francia. Fue escritor, profesor y guionista. Se lo considera parte de los autores de literatura argentina, porque gran parte de su producción la desarrolló en nuestro país. Vivió muchos años, también trabajó como profesor de literatura francesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien, vamos a continuidad de los parques. ¿Qué es lo que vemos en este cuento? Yo les di tanto el texto como el video, en el que es el mismo Cortázar quien lee Continuidad de los Parques. No vamos a leerlo en esta oportunidad, pero sí yo cuento con que ustedes ya han hecho la lectura. Entonces lo que vamos a hacer es analizarlo. Desde el punto de vista de la comprensión del texto, considero importante que tengan en cuenta que el tema central de este cuento es la ficcionalización del lector, es decir, tenemos un lector ficcionalizado que lee una novela y es víctima de los personajes de esa novela. Encontramos dos mundos en este cuento. El primer mundo, que podemos llamar ficción primaria, corresponde a la realidad de un hombre que está leyendo una novela. Y el segundo mundo ficcional corresponde a los acontecimientos que se llevan a cabo dentro de la novela que lee el personaje principal del cuento, ¿sí? El protagonista. En cuanto al lugar, recordemos que el título es Continuidad de los Parques. Entonces nosotros vemos que hay una continuación en el espacio,
¿sí? Entre este parque de robles, en el cual se sitúa la cabaña donde se encuentran los amantes, y también el estudio donde está leyendo el lector, cuyo ventanal da hacia este parque de robles. Entonces, el lugar donde van a converger los mundos es precisamente en los parques, el del lector de la novela y el del bosque de la cabaña donde están los amantes, que terminarán fundiéndose, fusionándose, continuándose. De manera que ya en el título del cuento, Continuidad de los Parques, vemos un esbozo del tema central de la narración. En cuanto a la estructura externa, es decir, cómo está organizado, estructurado el cuento, vemos que hay 2 párrafos solamente. En el primer párrafo, que es mucho más extenso, encontramos 2 momentos. El primer momento del relato es aquel en el que tenemos a un lector que se dispone a leer los últimos capítulos de su novela. Y este lector trata de dejar todo arreglado, fíjense que habla con su apoderado, también con el mayordomo, para dejar todas esas cuestiones solucionadas antes de comenzar a leer. ¿Por qué hace esto? Porque es un lector que nosotros vemos en el cuento que se deja llevar, o se incluye, se incorpora en la ficción muy rápidamente, ¿sí? Fijémonos que en el cuento dice la trama o la ilusión novelesca le ganó casi enseguida, ¿sí? Y además, veamos que es un lector que quiere disfrutar de la lectura de su novela. Dice, arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Entonces, él gozaba, disfrutaba del placer de ir metiéndose en la trama de esta novela, que estaba leyendo y trataba sobre unos personajes que son amantes y que se dan encuentro por última vez en la cabaña de los robles, del parque de robles. Bien, entonces en un primer momento del relato centra la atención en la ficción primaria y comprende la presentación del hombre lector y del mundo que lo rodea, ¿no? Para luego dar lugar a un segundo momento que es aquel de la ficción secundaria, en cuyo, y que se centra, perdón, el centro de interés está puesto en los acontecimientos que se llevan a cabo en la novela que está leyendo el protagonista. Finalmente, en el segundo párrafo y último, tenemos este hecho fantástico, ¿no? Que el mundo de la ficción, de la novela que lee el personaje del cuento Continuidad de los Parques, se incorpora a su mundo, ¿sí? Entonces hay una fusión de 2 mundos ficcionales. Bien, el cuento fantástico tiene, Continuidad de los Parques, es un cuento fantástico, tiene como base un acontecimiento extraño ante el cual se duda entre una explicación natural o sobrenatural. No podemos explicar de manera lógica qué es lo que pasa en este cuento, por qué hay un lector que está leyendo una novela y los amantes de esta novela se introducen
en su mundo. Esto de manera lógica no se puede explicar. Los temas del cuento fantástico surgen de acontecimientos extraños sin los cuales es imposible que exista lo fantástico. Entre otros temas se dan los de la magia, los viajes en el tiempo y en el espacio, la transposición o fusión de mundos, el trastrueque de vida y muerte, la transmutación de sueño y realidad. Bien, lo fantástico en el cuento Continuidad de los Parques está dado desde el inicio del cuento. Hay un lector que intenta por todos los medios concentrarse y meterse en el mundo de una novela, pero lo extraordinario del caso es que el mundo de la novela se va a terminar metiendo en el mundo del lector, ¿sí? De este lector de Continuidad de los Parques. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este cuento? Que tenemos, bueno, ya dijimos que es un cuento y por lo tanto pertenece al género narrativo. Tenemos un narrador en tercera persona, omnisciente, que conoce todo lo que pasa y todo lo que sienten los personajes. El tiempo se desarrolla en una tarde. En cuanto al espacio, tenemos dos, el de la novela, una cabaña en el Parque de los Robles, y el del lector, el estudio cuyos ventanales dan hacia ese Parque de Robles. El título dijimos que alude al espacio en el que se desarrolla la novela, que lee el lector, y que es el mismo al que dan los ventanales del estudio donde está el lector. El tema es el lector ficcionalizado que lee una novela y es víctima de los personajes de esa novela. Los personajes tenemos en el cuento Continuidad de los Parques, el lector, y en la novela, los amantes. Bien, en este caso entonces, esto sería el análisis del texto, pero yo quiero que presten atención a que en el cuento cada palabra es elegida de un modo particular, porque no es lo mismo colocar para el autor, ¿no? Colocar una palabra que otra. Cada palabra está llena, cargada de sentido, de significado. Si no pensemos en cómo se menciona el diálogo que tienen a cabo estos personajes, estos amantes. Dice así. Bien. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes. Sórdida disyuntiva, ¿sí? Es algo oscuro, este diálogo, y además dice, un diálogo incesante como arroyo de serpientes, un diálogo venenoso. ¿Por qué? Porque tenían que matar, habían concertado una cita en la cabaña del Parque de los Robles para tramar la muerte de la pareja o el esposo de la mujer que forma parte de esta pareja de amantes. Bien, entonces dijimos, dejándose, por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos. Pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, ¿sí? No habían ido para hacer lo mismo que hacían en cada uno de los encuentros, ¿sí? Una ceremonia de una pasión secreta, una pasión oculta, porque recordemos que son amantes y están engañando a uno de los personajes de este cuento. Entonces, reitero, cada palabra en un cuento es elegida y cargada de sentido, de significado. Por eso es que es importante que yo los invito a la lectura de este cuento, que la verdad que es extraordinario. Después, bueno, nos dice, un diálogo anhelante
corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo está decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. ¿Sí? Abominablemente dibujaban la figura de este otro cuerpo que era necesario destruir. Fíjense que se habla también de un cuerpo como un objeto, no como una persona a la que van a destruir, van a matar. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. Y fíjense que había sido todo tan pergeñado, de una manera tan minuciosa, que dice el cuento, sin mirarse ya estamos en el último párrafo, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría, a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Es decir, que acá quien irrumpe en la casa del lector es el amante, ¿sí? El hombre. Y la mujer le ha dado todas las indicaciones. De todas maneras, también podemos inferir que se trata de alguien conocido en esa casa. ¿Por qué? Porque los perros no debían ladrar y no ladraron, ¿sí? ¿Y cuándo ladran los perros? Cuando hay un desconocido, en general, ¿no? Bien, bueno, después ya se produce el desenlace, ¿no? Cuando dice desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer, primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Bueno, espero que este cuento lo entiendan ahora a la luz de toda esta explicación y que les guste tanto como me gusta a mí.